ver Ok, bueno, ya me imagino que todos habrán visto la integral que define la convolución. Entonces, en muchos casos esa integral es muy traumática, queda una cuestión por partes. Entonces, para resolver la convolución es preferible tratar de buscar, no sé, formas de reescribir la función o utilizar las propiedades, ya sea la derivada, etcétera, etcétera. Entonces, por eso era que yo les comentaba antes que era importante tratar de reescribir una función, dominar eso, para reescribirla utilizando Heaviside. Porque la propiedad de la convolución de dos funciones que estén multiplicadas por Heaviside me simplifica bastante el intervalo de integración. Es decir, ya no me lo deja de menos infinito a más infinito, sino que, bueno, si hay dos Heavisides me deja un intervalo mucho más bonito, más o menos acotado. Entonces, bueno, y que es más sencillo de evaluar a la hora de resolver. Entonces, la propiedad que yo me estoy refiriendo es esta que está aquí. Entonces, fíjense que tienen que ser dos funciones que tengan Heaviside. Entonces, los límites de integración me los va a modificar de esta manera. Y eso es mucho más sencillo, es una integral menos traumática. Entonces, bien, aquí me piden hallar la convolución de las funciones f de x y g de x. Las dos son a trozos. Entonces, bien, yo tengo la opción de realizar esto por la integral de definición y todo eso, pero yo voy a hacer yo las voy a reescribir ambas funciones utilizando Heaviside. Entonces, eso es un ejercicio que yo tenía que ir practicando. Entonces, f de x me quedó de esta manera y reescribiendo g de x me quedó de esta manera. Entonces, yo ahora la convolución la voy a plantear con f y con g escritas de esta manera con las Heaviside. Entonces, aquí recordamos que aquí podemos aplicar la propiedad distributiva y recordar también que la convolución es conmutativa. Ya van a ver por qué les comento esto. Entonces, bien, aquí está f, todo esto es g. Entonces, haciendo la propiedad distributiva, obtengo todos estos términos, todas estas convoluciones. Entonces, yo veo que esta es similar a esta. Recuerdo que son conmutativas, entonces yo las puedo juntar y bueno, menos 1 me va a resultar con menos 2. Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Heavisides, 7 convoluciones que voy a tener que calcular. Pero como yo veo que no, que están multiplicando es por 1, es decir, no tienen ninguna otra función que si t, seno, ese estilo de cosas, entonces yo simplemente el resultado lo voy a poder tomar de aquí sustituyendo para las 7 convoluciones. Entonces, fíjense que para la primera, las dos están centradas en 0, entonces va a aparecer Heaviside centrada en 0 y una recta centrada en 0 también. Para la segunda, hay una Heaviside centrada en 0, una centrada en 1 y lo que va a aparecer, sustituyendo aquí, es una Heaviside centrada en 1 y una recta también centrada en 1. Y lo mismo voy haciendo para las demás. Una vez que yo tengo calculado estos resultados, todos yo los voy a sustituir aquí. Todos me los voy a traer para allá. Cuidado con los signos. Bien, entonces aquí, sustituyendo, me queda todo esto. Ahora yo voy a ver qué términos voy a poder simplificar. Entonces yo veo que este es el mismo que este, pero con el signo opuesto, y lo mismo con este. Pero cabe destacar que estos salieron así fue por pura casualidad. Es decir, no es como en este caso, que este apareció porque de entrada estas convoluciones yo aproveché la conmutatividad. Pero fíjense que esta y esta, la convolución planteada no era igual. A ver, estas. Pues sin embargo, el resultado dio igual por casualidad. Pero pendiente con eso. En fin, entonces las simplifican. Estas las pueden agrupar. Y bueno, la convolución pedida es esta. Entonces ustedes pueden reportar el resultado así. O bueno, también operan todos estos porque al final esto son intervalos, son lo que les van a definir las ramas, va a salir una función a trozos.
Entonces, bien, este ejercicio es de la lista de la Guía de los Navarro y ellos plantean esas dos soluciones. Ellos plantean esta que está aquí solo en términos de Heaviside y la otra es donde expresan explícitamente cada trozo de la función. Pero eso ya es como ustedes quieran reportarlo así, ya está, ya es suficiente. Bien, entonces aquí, bueno, eso era para ilustrar, bueno, que yo puedo salir de una convolución de una forma menos traumática con Heaviside. Bien, ahora aquí me dicen que sea lambda positivo, halle en forma explícita una función causal u de t tal que cumpla con una ecuación que está allí. Entonces, primero recordemos que si me dicen una función causal, es que a la izquierda de cierto valor ella tiene que ser cero. ¿Sí? Siempre. Si me dicen anticausal, entonces es al revés. Sería que a la derecha tiene que ser cero, tiene que ser nula. Bien, entonces aquí yo veo que u de t, ella va a venir dada de la resolución de esa convolución que está allí. Entonces yo a cada función involucrada en la convolución, yo la voy a bautizar para no estarme arrastrando eso cada rato. Bien, entonces aquí hay algo importante que resaltar. Que cuando yo hago la derivada, cuando yo veo convolución como distribución o cuando la veo como convolución solita, tienen que tener cuidado con eso. Porque, por ejemplo, aquí yo derivo a ambos lados dos veces de forma generalizada. Pero supongamos que yo derivara una vez. Eso, en teoría de distribuciones, no sé si se acuerdan, hace que salga, por ejemplo, aquí si yo tenía delta prima sobre una función de prueba y yo quería que la delta de Dirac ya no tuviera esa derivada y se la pasaba al argumento, aquí salía un menos. Entonces, eso no es lo mismo a que yo aquí yo derive a ambos lados y yo diga que una de las funciones involucradas es la que va a cargar con las dos derivadas. Es decir, si esta fuera una sola derivada y yo digo que la está cargando f de t y en la otra yo digo que la carga g de t, no es lo mismo que esta propiedad de teoría de distribuciones. Es decir, aquí yo no tendría un signo menos si estuviese usando una sola derivada. Entonces tienen que estar pendientes de eso, porque no vaya a ser que vayan a estar generando signos menos y todo eso donde no tienen que estar. Ok, entonces bien, ¿por qué yo estoy derivando dos veces de forma generalizada? Porque es una propiedad de cuando yo meto en convolución una función con la delta de Dirac centrada en cero, se recupera la función sin alteraciones. Entonces yo veo que aquí esto tiene un polinomio, tiene una recta, multiplicado por Heaviside, entonces si eso yo lo derivo una vez, me queda Heaviside solita. Si yo lo derivo una segunda vez, me va a generar una delta de Dirac. Y lo que tenga por delante, al entrar en convolución con esa delta de Dirac, pues va a salir sin alteración. ¿Ok? Entonces, porque una vez más aquí yo tengo la opción de, bueno, sacar la convolución metiéndome en la integral, pero con propiedades podemos evitarnos ese camino. Bien, entonces aquí U'' generalizada de t va a ser igual a que yo derive la convolución completa. Esto no es un más, este es el signo de convolución. Ok, y a su vez, ¿a qué es igual la derivada generalizada de una convolución? Como les digo aquí, a que una de las dos cargue con esas derivadas. Bien, entonces ahora yo voy a venir a calcular f'' generalizada. Entonces, acuérdense que f es esta que está aquí. Entonces, si yo derivo una vez, me queda Heaviside. ¿Eso genera saltos? No, porque por Heaviside esta función a la izquierda vale 0 y a la derecha, si yo evalúo en 0, esto me da 0. Es decir, que es continua, ella no genera saltos. Si yo derivo esto una segunda vez, allí es donde obtengo la delta de Dirac. Por otra parte, yo voy a calcular, ahora voy a armar esto. Voy a armar este lado de la igualdad, porque ahora yo me voy a
voy a trabajar es con esto que está aquí. Entonces ya calculé f' generalizada. Ahora yo necesito g' generalizada. Bien, entonces si yo derivo una vez, esa exponencial va a generar que salga una constante lambda por la Heaviside. Busco un salto que tenga, entonces yo veo que a la izquierda, por estar multiplicada por Heaviside, esto vale 0. En la derecha, si yo evalúo la exponencial en 0, me da 1. Entonces, derecha menos izquierda, 1 menos 0. Este salto vale 1. ¿Ok? Entonces, derivo nuevamente de forma generalizada. Aquí yo obtengo lambda cuadrado por Heaviside y la exponencial. Derivo esta delta de Dirac que viene y busco nuevamente un salto. Pero ahora ese salto es de la derivada clásica, de la primera. Entonces yo digo, nuevamente, a la izquierda, ella es 0. A la derecha, si yo evalúo la exponencial, en el punto t igual a 0, es 1. Por este lambda, es lambda. Entonces, a la derecha, lambda menos 0 a la izquierda. Entonces, ese salto vale lambda. Aquí tienen que igual seguir teniendo cuidado al momento de calcular esos saltos. Bien, entonces ahora yo todo esto, ya tengo todo lo que yo necesitaba, que era g' generalizada y f' generalizada. Entonces yo ahora todo lo voy a sustituir aquí, en lo que yo estoy armando. Era como cuando ustedes les pedían el valor de una integral impropia, ¿se acuerdan? Y ustedes hacían la función de prueba, pero lo planteaban algo así, en la integral y luego despejaban. Algo similar es lo que estamos haciendo. Construimos, sustituimos y luego vemos cómo hacemos para despejar. Bien, entonces aquí f'' me dio delta de Dirac, convolución g de t. Aquí está. Entonces aquí f de t sin derivadas, aquí está, convolución, la derivada de g, la derivada segunda de g. Yo la sustituyo aquí. Aquí nuevamente vuelvo a hacer propiedad distributiva con todas estas. Ya puedo resolver de una vez esta convolución, como la delta de Dirac está centrada en 0, entonces yo voy a obtener esto mismo sin alterarlo. Queda aquí igualito. Entonces, bien, esto es una constante, lambda cuadrado es una constante, yo lo puedo sacar. Recuérdense a su vez que detrás de esa convolución está escondida una integral, por eso es que yo la puedo sacar. Y yo veo que aquí aparece TH de t, convolución exponencial, y entonces esto es lo mismo que a mí me dicen que es U de t. Fíjense que volvió a aparecer. Entonces yo este término lo voy a cambiar por U de t. Y bueno, aquí todavía tengo esto, pero fíjense que cuando yo hago esta convolución, esta que está aquí, es una delta de Dirac centrada en 0, ya de una vez la puedo sacar de la convolución, sin alteración. Bien, entonces ahora yo obtengo lambda cuadrado U de t, entonces esto es lo que yo quiero calcular, esto es lo que yo voy a despejar. Entonces, cuando yo tengo esta que está aquí, entonces esa delta de Dirac le va a pasar la derivada a t h de t. ¿Ok? Entonces cuando yo le saco la derivada generalizada a TH de t, pues se va a ir esa t, porque bueno, su derivada es 1, y ya esto no carga la derivada, me queda delta de Dirac solito, obtengo esto, y cuando yo resuelvo esa convolución, sale la Heaviside sola. Bien, entonces aquí yo tengo cosas sin convolución, sin ningún tipo de otras cosas que me estén estorbando, entonces yo ahora puedo despejar tranquilamente quién es U de t. Entonces, bueno, simplificando, agrupando términos semejantes y el resto de las cosas, entonces yo tengo que U de t me dio esta expresión. Entonces siempre es bueno verificar, de nuevo, una vez que llegamos a esto, fíjense que aquí está Heaviside de t, entonces ustedes dicen, ah, bueno, si cumple, que es una función causal. Porque acuérdense que me pedían era una función causal. Bien, entonces aquí lo que tienen que estar pendientes es que cuando vayan construyendo este tipo de cosas, cuando vayan simplificando, tienen que adquirir esa viveza de que por lo menos aquí darse cuenta de que vuelvan a aparecer cosas que me están dando en el enunciado.
de datos que me estén dando, porque ahí es donde va a estar la caída de la mayoría de los ejercicios. Allí, de esos datos, de ese tipo de cosas, de ese tipo de igualdades y propiedades, son de las que yo me tengo que aprovechar. Entonces, bueno, eso tienen que estar bastante pendientes cuando vuelvan a aparecer cosas como esta. ¿Qué dudas hasta allí? Tiene que quedar claro eso porque ahora vamos a hacer ecuaciones diferenciales utilizando convolución. Todo bien, todo bien. Ok, bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces me dicen, resuelve el problema de valores iniciales, y aquí me dan la ecuación diferencial, y me dan los valores, me dan estos valores iniciales. Bien, entonces lo primero que hay que mencionar es que este problema, si yo lo hago con transformada en Laplace, tiene que dar absolutamente el mismo resultado, sin ninguna constante más, ni una constante menos, nada, tienen que dar igual. De hecho, yo les comenté que yo la lista de ejercicios ya las tenía resuelta y cuando yo lo hice fue por transformada de Laplace. Con convolución van a ser ejercicios, es decir, así de que aquí, por decirlo así, en las derivadas, tienen que ser de coeficientes constantes, ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Es decir, si aquí yo tuviese, por ejemplo, metida una X, entonces ya no puedo aplicar esto mismo que voy a hacer a continuación. Entonces, bueno, para que sepan cuando busquen en la guía, no sé, y vean algo así, con coeficientes constantes lo pueden hacer de dos formas, con convolución y con transformada de Laplace. Bien, entonces esto es como muy mecánico, pero es muy fácil perderse, entonces tienen que ser muy cuidadosos, muy ordenados. Bueno, vamos a eso. Bien, entonces yo lo primero que voy a hacer es multiplicar a ambos lados de la ecuación que me dan por Heaviside. ¿En Heaviside cualquiera? No, tiene que ser por la Heaviside, vamos a cambiar aquí, por la Heaviside centrada en el punto donde me den las condiciones iniciales. Es decir, en este caso voy a multiplicar por Heaviside centrada en 1. Si esto fuera, por ejemplo, y de 0 igual a 0, entonces yo multiplico por Heaviside centrada en 0. Si me dicen y de pi igual a 1, entonces Heaviside va a ir centrada en pi. Entonces eso es muy importante que aquí al momento de multiplicar no puede ser por cualquier Heaviside. Ok, una vez que yo hago eso, lo segundo que yo voy a hacer es nombrar este término que está aquí, es decir, donde aparece y de x sin derivada multiplicada por Heaviside, eso yo lo voy a bautizar como una nueva función. Yo la voy a llamar u de x. ¿Ok? Porque yo ahora esto yo lo quiero transformar en una ecuación que contenga pero derivadas generalizadas. Bien, entonces si yo estoy diciendo que u de x es esto y yo lo voy a sustituir aquí, ahora yo tengo que ver quién es esto, quién va a sustituir a esto. ¿Cómo yo calculo eso? Calculando la derivada segunda generalizada de u de x. Entonces, si u de x es esto, si yo derivo por primera vez de forma generalizada u de x, me va a quedar simplemente la derivada clásica, que sería y' de x, más el salto que tenga. Entonces buscamos ese salto. El salto en donde en 1, a la izquierda de 1, por la Heaviside, y eso es 0. A la derecha, ¿cuánto es? Esto que está aquí que me dan en el problema. A la derecha también es 0. Ah, bueno, entonces es continua. Por eso aquí no aparece ningún salto. Ok, pero esa no es la que yo necesito, porque fíjense que aquí apareció, fue la prima, la derivada primera. Y aquí yo veo que aparece es prima prima. Entonces voy a derivar una vez más. Derivada segunda generalizada de u, la derivada clásica, aquí aparece lo que yo voy a necesitar.
Ok, entonces es la derivada clásica más el salto que tenga la derivada. Entonces, por la Heaviside, como sigue apareciendo a la izquierda, vale 0. A la derecha, esa derivada clásica, ¿cuánto vale? Me lo dan aquí también de dato. Entonces, a la derecha ya vale 1. 1 menos 0, 1 es este salto que está aquí. Por la delta de Dirac central, en donde ocurre ese salto, ese punto de discontinuidad. Entonces es muy importante en esos saltos porque siempre en esos saltos cuando lo estén calculando ustedes van a usar las condiciones iniciales para calcular esos saltos. Siempre, siempre, siempre. Bien, entonces aquí veo que yo para poder reescribir toda esta ecuación que está aquí, yo necesito cuánto vale esto que está aquí. Entonces veo que apareció aquí, entonces yo voy a despejarla. Entonces pasando la delta de Dirac restando, entonces yo obtengo esto. ¿Ok? Entonces ahora esto yo lo voy a sustituir aquí. Y bueno, aquí u de x aquí no tengo que hacer ninguna alteración porque esto completico es solamente u de x. Y ahora yo veo que obtengo. Entonces fíjense, aquí yo obtengo este que está aquí, u de x. Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es dejar en un lado de la ecuación todo lo que tenga que ver con u de x y sus derivadas. Y del otro lado yo voy a dejar pues el resto de términos. Pero tiene que ser estrictamente así, de un lado todas las derivadas, u de x, todo lo relacionado con ella, y al otro lado yo voy a dejar el resto. Bien, entonces aquí yo veo que nada más en ese caso me está estorbando es esta delta de Dirac. Entonces yo la voy a pasar sumando para el otro lado y obtengo esto. Entonces a todo lo que a mí me quede, en este caso del lado derecho de la igualdad, es decir, todo lo que no tenga u o derivadas y ese tipo de cosas, yo lo voy a llamar, lo voy a bautizar como una nueva función. Yo lo voy a llamar f grande de x. Entonces ya van a ver qué es lo que vamos a hacer luego con f de x. Entonces ahora la ecuación me queda escrita de esta manera. Ok, entonces ahora yo voy a tener que resolver, yo necesito conseguir la función de Green o la solución fundamental. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo primero tengo que resolver el sistema homogéneo asociado a Y. Entonces, ¿cómo es eso? Fíjense que este sistema que está aquí, esto, este sistema que está aquí, es igualito al que me dan en el problema, solo que igualado a cero. Fíjense, o sea, los mismos coeficientes, aquí y' está multiplicada por 1, este por menos, igualito, aquí, solo que igual a cero. Entonces aquí en esta parte es donde ustedes necesitan el repaso de Mate 4, es donde ustedes necesitan resolver la ecuación auxiliar. Entonces la ecuación auxiliar es esta. Entonces en este caso, A vale 1, que es el coeficiente que acompaña a la derivada segunda, B vale 0 y C vale menos 1. Ok, entonces aquí, al resolver eso, yo voy a obtener estas raíces que están aquí. Entonces también tienen que recordar de Mate 4 qué sucedía, cómo yo expresaba esas soluciones que me iban a generar el sistema homogéneo cuando las dos raíces fueran, como en este caso, reales y distintas, o cuando las dos fueran, esto va a depender, recuerden, del discriminante. Cuando el discriminante sea cero voy a tener dos raíces iguales, o cuando sea el discriminante que me resulte de todos estos números imaginarios, yo voy a obtener es combinación de senos y cosenos. Entonces justamente aquí es donde es donde van a usar ese repaso. Ok, entonces aquí, en este caso las raíces son reales y distintas, entonces yo voy a obtener la solución de esta manera. Una constante C sub 1 que multiplica e a la menos x, más una constante C sub 2 que multiplica a e a la x. Entonces en las fotos que yo les envié,
van a conseguir esto, pues que son exponenciales en este caso, que en el caso de raíces imaginarias van a ser senos y cosenos y allí se van a conseguir cómo lo van a tener que escribir. O sea, esto, ustedes van a saber cómo deben expresarlo utilizando ese repaso. Bien, entonces, ese es el primer paso para conseguir la función de Green. Ahora yo, esa solución que yo conseguí, la voy a multiplicar por Heaviside, centrada en cero. Entonces, insisto aquí que tiene que ser centrada en cero. No importa, es decir, no tiene que ver que yo al inicio yo haya multiplicado por Heaviside centrada en 1. Esta que yo hago al inicio tiene que ser centrada en el punto donde me dan las condiciones. Pero cuando yo estoy buscando la función de Green, tiene que ser centrada en cero, siempre. No importa que al principio mi Heaviside esté centrada en pi, en 1, menos 1, lo que sea. Aquí siempre tiene que ser Heaviside centrada en cero. Ok, entonces cuando yo multiplico la que conseguí aquí por Heaviside, yo eso lo voy a llamar g de x. Entonces la función de Green va a tener más o menos esa forma. Porque yo todavía no puedo decir que es la función de Green, porque yo tengo presente C sub 1 y C sub 2 que no los conozco. Es decir, yo todavía explícitamente no sé quién es la función de Green. Entonces, ahora yo voy a resolver un sistema similar a este, perdón, a este, pero ahora en términos de g y derivadas generalizadas. Y en vez de igualarlo a cero, va a ser igual a la delta de Dirac, es decir, este que está aquí. Entonces, fíjense que es lo mismo que a la ecuación que me daban al inicio, es decir, derivada segunda, aquí aparece y sin derivar, aquí un signo menos, aquí coeficiente 1, lo mismo aquí, pero en términos de g. Aquí fíjense, coeficiente 1, menos, derivada segunda, aquí sin derivar, y eso siempre también, siempre igual a la delta de Dirac, siempre. Siempre para hallar la solución, la función de Green, aquí va a ser igual a la delta de Dirac centrada en cero. Ok, entonces yo necesito calcular quién es G'' generalizada y quién es G de X. G de X ya lo tengo, fue lo que calculé aquí. Ahora yo necesito G''. Bueno, entonces derivo esto de forma generalizada. Entonces aquí tengo la derivada clásica y ahora yo busco el salto. Entonces seguimos viendo aquí, a la izquierda vale 0 porque todo esto está multiplicado por Heaviside. A la derecha, ¿cuánto vale? Entonces voy a empezar a evaluar toda esta gente en 0. A la 0, 1, viene un C sub 2, más a la 0 otra vez, 1, C sub 1. Es decir, que a la derecha vale C sub 1 más C sub 2, menos 0, entonces el salto me da C sub 1 más C sub 2, multiplicado por la delta de Dirac. Entonces ahora yo necesito derivar una vez más. Entonces aquí de nuevo, aquí está la derivada clásica. Aquí yo derivo el salto que venía de la parte exterior y ahora yo veo que esta derivada, bueno, de aquí, si esto tenía salto. A la izquierda, otra vez insisto, yo sé que lo repito mucho, pero esto tienen que practicarlo porque no se pueden equivocar. A la izquierda vale 0. ¿Por qué? Por esta Heaviside. A la derecha, ¿cuánto vale? Evalúo aquí. A la 0, 1. A la 0 menos C sub 1. Entonces es decir que a la derecha ya vale C sub 2 menos C sub 1. Entonces aquí está el valor de ese salto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Todo esto que está aquí, cambiarle de color, todo esto que está aquí, yo lo voy a sustituir aquí. Y todo esto que está aquí, que yo llamé g de x, yo lo voy a sustituir aquí. Y entonces voy a ver qué puedo simplificar, qué puedo realizar luego. Entonces, ok, todo esto que está aquí, aquí, hasta aquí, es la derivada segunda generalizada de g. Es esto. Y todo esto que está aquí
es g de x. ¿Ok? Entonces, igual a la delta de Dirac, a esta de la ecuación. Solo estoy sustituyendo el valor de esas derivadas y de g de x en esa ecuación. Ok, entonces yo veo que aquí yo tengo C sub 1, Heaviside por e a la menos x. Aquí lo mismo, pero con el signo contrario. C sub 2, hx, e a la x. Y aquí lo mismo con el signo contrario. Entonces todo eso se puede simplificar. ¿Y qué me sobrevive? Me sobrevive esto que está aquí. Entonces yo lo expreso aquí. Ok, entonces todo esto que está aquí va a ser igual a la delta de Dirac. Entonces, ¿qué necesito yo ahora? Yo voy a aplicar coeficientes indeterminados. Entonces, si del lado derecho aquí no aparece delta prima de Dirac, es decir, que este coeficiente tiene que ser igual a 0, porque yo no quiero que aparezca, de este lado no aparece. Entonces, C sub 1 más C sub 2 es igual a 0. Ahora, de este lado se aparece delta de Dirac sin derivadas. Entonces, quiere decir, y su coeficiente es 1. Entonces, es decir, que C sub 2 menos C sub 1 tiene que ser igual a 1. Aquí yo por conveniencia lo escribí menos C sub 1 más C sub 2. Entonces yo ahora resuelvo este sistema y resolviendo esto yo obtengo que C sub 2 y C sub 1 valen esto. Eso yo lo voy a sustituir aquí en g de x. Entonces yo ahora ya conozco el valor de esas constantes y g de x me queda de esta forma. Esta que está aquí, esa sí es la función de Green. Esa sí es la solución fundamental. ¿Ok? Entonces esto siempre va a ser así para hallar esa función de Green. Ok, ahora sí puedo decir que la conozco. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa función de Green? Bueno, esa es una demostración que no voy a hacer, pero la solución a esta ecuación que está aquí, a esta, va a venir dada por ¿quién? Por la función de Green, entrando en convolución con f grande de x. A quien yo llamé f grande de x, recordemos que es todo el lado derecho que había quedado arriba cuando yo estaba reacomodando la ecuación. ¿Ok? Entonces la función de Green va a entrar en convolución con todo esto. Entonces aquí está. Esta es la función de Green y esta es f de x, la que yo había rebautizado en la parte de arriba. Bien, entonces ahora primero aplicando aquí bueno, propiedad distributiva. Entonces primero voy a calcular la convolución de la función de Green con esta Heaviside. Entonces bien, yo veo que ambas tienen una Heaviside. Entonces quiere decir que ya eso cuando entre en convolución, los intervalos de integración me van a quedar más sencillos, ya no me van a quedar impropios. Pero bueno, aquí yo entré luego en la convolución en la integral esa y me dio esto. Aquí les toca tenerme fe de que el resultado es ese. Este simplemente es el resultado de la integral. Bien, entonces ese es el resultado de esta convolución. Ahora, la función de Green, convolución, delta de Dirac, pero ahora centrada en 1. Entonces ya habíamos visto que cuando una función entra en convolución con delta de Dirac centrada en 0, recupero la función sin alterar, sin hacerle nada, nada, nada. Bien, ahora cuando una función entra en convolución con delta de Dirac, pero esa delta de Dirac está centrada en otro punto, yo voy a obtener la misma función, igualita, solo que todo lo que esté en esa función va a estar centrado en el punto donde está centrada la delta de Dirac. Es decir, x menos 1, ahora aquí solo van a aparecer puros x menos 1. Entonces eso es lo que está aquí, fíjense. Yo tenía Heaviside centrada en 0, ahora por esta delta de Dirac, esa Heaviside está centrada en 1. Aquí tenía x, ahora aquí yo tengo eso centrado en 1. Y aquí, bueno, por ese menos ya lo había simplificado, me queda 1 menos x. Ok, entonces ese es el resultado. Fíjense que yo no entré en la integral ni nada. Lo único que hizo la delta de Dirac fue centrarme en lo que yo tenía en otro sitio. Bien, entonces ya cada valor de la convolución lo voy a sustituir en esta parte que está aquí.
y yo obtengo que u de x es esto. Entonces yo voy a ver que puedo simplificar. Noto que lo puedo simplificar con este. Bueno, allí se me fue ese 2 por ahí, me disculpan. Ok, entonces aquí. Ah, no, este 2 sí está bien, perdón. Bien, entonces luego de que simplifico me queda 2 menos 2e a la 1 menos x. Entonces yo lo simplifico con este 2. Y u de x es esto. Finalmente u de x es esto. Pero ¿esas es las que me están pidiendo? No, a mí me están pidiendo es y de x. Pero recuerden que al principio yo rebauticé esto como u de x. ¿Ok? Entonces, si yo dije que u de x iba a ser igual a la Heaviside por y de x, entonces y de x va a ser esto mismo que yo obtuve aquí, solo que sin la Heaviside. Entonces, esta es la solución que a mí me están pidiendo, es la solución del sistema. Entonces, nada, cuando ustedes lo hagan por transformar en Laplace, este ejercicio de la guía, les tiene que dar exactamente eso. Fíjense, tienen que dar igual los dos caminos, los dos métodos. Bien, entonces aquí no pueden hacer esto, teniendo esto que está aquí. Y si ustedes quieren es y de x, ustedes digan, ah, bueno, como yo quiero es y de x solita, nada, entonces yo a u de x, yo paso dividiendo la Heaviside y listo, tengo y de x solita, tengo y de x despejada. No, vamos a ponerlo en rojo. Eso no lo van a hacer. Créame que el profesor, ninguno de los dos profesores quiere ver eso. ¿Ok? Porque Heaviside no la pueden pasar dividiendo. Eso no lo pueden hacer. No es lo que deben hacer. ¿Ok? Eso nunca, nunca, nunca lo hagan. ¿Ok? Porque esto es similar, véanlo de forma similar a cuando en teoría de distribuciones ustedes multiplicaban, no sé, por Heaviside o la definían como la función de soporte compacto para que abarcara todo el eje real. ¿Por qué queríamos que abarcaran todo el eje real? Para poder usar las propiedades de funciones generalizadas. Bueno, algo así es lo que está sucediendo aquí. Es decir, yo no es que estoy multiplicando esto así por al azar, sino que yo quiero que esto abarque todo el eje real. Y luego le quito Heaviside y es de esta manera. Por eso es que sucede. ¿Ok? Entonces, pero esto de pasar Heaviside dividiendo, eso no. Ok, quería hacer bastante énfasis en eso, porque es un error común. Pues. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio más de otra ecuación diferencial. Pero ahora ya no vamos a tener, cuando estemos buscando la función de Green, ya no vamos a tener, ¿se acuerdan que en este caso dieron raíces reales y distintas? Ahora vamos a ver un caso en el que aquí den raíces imaginarias. Ok, bueno, primero antes de eso, ¿dudas aquí antes de entrar con ese ejercicio? No, todo bien. Sí, todo bien. Ok. Bueno, ya saben que cualquier cosa me interrumpen. Bien, entonces ahora me dicen, hay una función omega de t que satisfaga la ecuación, entonces me dan esta ecuación que está aquí. Y las condiciones, omega de 0 igual a 1, omega prima de 0 igual a menos 1, usando convolución. Bien, entonces aquí yo hago lo mismo. Primer paso, recuerden, multiplicar a ambos lados de la ecuación por Heaviside. Cualquier Heaviside, no. Heaviside centrada en el punto donde me dan las condiciones. Recordamos eso, tiene que ser Heaviside centrada en el punto donde me den las condiciones. Bien, entonces a ambos lados yo obtengo esto. Entonces a esto que está aquí, a la omega sin derivadas multiplicada por la Heaviside, yo la bautizo como u de t.
solamente esa omega, sin la constante que está aquí en la ecuación. Bien, entonces aquí nuevamente yo ya no quiero la ecuación así, sino yo ahora quiero que solo aparezcan cosas en términos de derivadas generalizadas y ese estilo de términos. Solamente quiero que aparezcan así. Entonces, bien, yo veo que esto yo simplemente lo reacomodo escribiendo UDT, pero esto tengo que ver cómo lo reescribo. Entonces ahora yo a UDT, si yo estoy diciendo que es HDT por omega, entonces yo a eso le voy a sacar la derivada generalizada. Entonces, ¿cuál es la derivada generalizada de UDT? Viene aquí la derivada clásica, que es simplemente derivar omega, entonces, más el salto. Entonces, ¿quién es ese salto? Recordemos que a la izquierda es 0, es decir, que aquí automáticamente el salto va a ser lo que valga la función omega en ese punto. ¿Que cuánto es omega de 0? Me lo dan aquí en el problema. Omega de 0 es 1. Entonces ese salto vale 1. Aquí está. Ahora yo necesito la segunda derivada generalizada porque todavía no ha aparecido esto que yo necesito para poder reescribir esa ecuación. Bien, entonces derivada clásica, volver a derivar la función omega. Entonces me queda omega prima prima por Heaviside. Derivo ese salto que me había aparecido en la parte anterior, más el salto que genera la derivada clásica. ¿Cuánto va a valer? Recordemos que a la izquierda es 0 y a la derecha, o sea, este salto va a ser automáticamente el valor de la derivada en ese punto. ¿Y dónde yo consigo eso? También me lo dan en el problema. Aquí me dicen que es menos 1. Entonces aquí aparece menos delta de Dirac. Entonces de aquí, de esta ecuación, yo voy a despejar a la que yo necesito, omega prima prima de t por h de t. Y lo voy a sustituir aquí. Por eso es que yo, si aquí apareciera por lo menos omega tercera de t, yo tengo que derivar una vez más. Bien, entonces aquí, si yo despejo omega prima prima de t por la Heaviside, entonces yo obtengo esto. Entonces yo voy a sustituir todo esto en la ecuación de aquí. Voy a sustituir. Ok, entonces todo esto es esto. ¿Sí? Ok, no lo pierdan de vista, cuidado cuando estén sustituyendo. Más 16 UDT igual a Heaviside multiplicado por la exponencial a la menos t. Bien, entonces nuevamente, otra vez yo voy a pasar a dejar de un lado de la ecuación todo lo que tenga que ver con U y del otro lado yo voy a dejar el resto. No importa si son Heaviside, si son senos, si son deltas de Dirac, todo lo que no diga U, yo lo voy a dejar junto del otro lado de la ecuación. Y todo eso, lo que yo tenga de ese lado, por simplicidad, para no arrastrármelo a cada ratico, yo lo voy a nombrar. En este caso yo lo hice como f grande de t. Bien, entonces ahora yo necesito la función de Green o la solución fundamental. Entonces, recuerden, el primer paso es resolver el sistema diferencial homogéneo asociado a esto que está aquí. Entonces, fíjense una vez más, 1 omega prima prima, 1 omega prima prima, más 16 omega de t, más 16 omega de t, igual a 0, que es el homogéneo. Entonces, fíjense, se lo traen con las mismas constantes, o sea, es igualito, pero igualado a 0. Bien, entonces en este caso de aquí, la ecuación auxiliar, bueno, aquí va una, bueno, aquí el coeficiente de este es 1, que fíjense que aquí es 1, para A vale 0 y B vale 16, que es el que acompaña a la función sin derivar. Entonces cuando yo resuelvo y hallo las raíces de ese polinomio de mi ecuación auxiliar, yo obtengo estas raíces, que son números imaginarios y conjugados. Entonces cuando yo obtengo números imaginarios y conjugados, la solución va a venir dada por senos y cosenos. ¿Y a quién tiene el argumento? A este coeficiente que está aquí. Si aquí me hubiese dado 2, entonces aquí hubiese sido coseno de 2t, seno de 2t. ¿Ok? Multiplicado por unas constantes, C sub 1 y C sub 2, que yo todavía no conozco.
Bien, entonces aquí otra cosa que quería comentar, que se puede darse, no sé, pueden verse tentados a que aquí digan y que, ah, bueno, pero yo conseguí una omega de T aquí. Y eso a mí me están pidiendo una omega. Porque yo esas constantes, C sub 1 y C sub 2, no las puedo conseguir haciendo de una vez sustituyendo esto. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque esto que yo conseguí aquí cumple con el sistema homogéneo. ¿Ok? Entonces, si yo consigo C sub 1 y C sub 2 haciendo esto y metiendo las condiciones iniciales aquí, yo voy a conseguir es una solución que cumpla con el sistema homogéneo y con estas condiciones. Y la que a mí me piden es que cumpla, ok, con esas condiciones iniciales, pero que cumpla es esta ecuación, no la igualada a cero. Entonces, nada, quería decirlo porque puede darse la tentación de que quieran calcular esas constantes C sub 1 y C sub 2 desde aquí, y no está correcto. Ok, entonces ya conseguí omega de t, y el siguiente paso para yo conseguir la función de Green es multiplicar esto por Heaviside. Recuérdense que no importa el punto donde me den las condiciones, en este paso siempre va a ser Heaviside centrada en cero. Entonces, bien, yo multiplico toda esta gente por Heaviside centrada en cero y lo voy a llamar G de t, porque va a ser la función de Green. Entonces ahora recuerden que yo voy a buscar resolver esto igualito con los mismos coeficientes, pero por decirlo así, en la versión generalizada, igual a delta de Dirac. ¿Ok? Entonces ahora yo necesito saber cuál es la expresión de G'' de t. Yo eso lo voy a hacer utilizando esta que yo conseguí aquí. La derivo una vez de forma generalizada. Aquí todo esto es la derivada clásica y yo busco el salto. Entonces, izquierda es 0 y a la derecha, ¿cuánto vale? Si yo evalúo seno aquí en 0, ese seno vale 0. Coseno de 0, 1 por C sub 1. A la derecha vale C sub 1. Aquí está, ese salto. Aquí aparece es G'' generalizada. Entonces yo vuelvo a derivar de forma generalizada. Ok, entonces aquí se viene todo esto como la derivada clásica. Se viene derivado esto también. Y ahora yo busco el salto que tenga la derivada clásica. Bien, entonces aquí seno de 0, 0, todo esto se me va. Coseno de 0, 1 por 4 C sub 2. Entonces ese salto vale 4 C sub 2 multiplicado por la delta de Dirac donde ocurre esa discontinuidad. Bien, una vez que yo sustituyo todo eso, entonces aquí es bueno resaltarlo, que todo esto que está aquí, todo esto es G'' generalizada. Y todo esto es esta G que está aquí. Simplemente estoy sustituyendo en esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Igual a delta de Dirac. Aquí está. Entonces yo ahora veo, detallo los signos para ver qué puedo simplificar, porque acuérdense que yo voy a ir apuntando a hacer coeficientes indeterminados. Entonces, bien, yo aquí veo menos 16 C sub 1, tal, menos 16 C sub 2, seno de 4t, coseno de 4t. Veo que aparece aquí esto igualito, pero con signos opuestos. Entonces yo eso lo puedo simplificar. Se me va todo esto, se va. ¿Y qué sobrevive? Sobrevive C sub 1 delta prima de Dirac más 4C sub 2 delta de Dirac igual a delta de Dirac. Entonces, fíjense que del lado derecho no aparece una delta prima de Dirac. Entonces, si no quiero que aparezca, entonces este valor C sub 1 tiene que valer 0, porque no quiero que aparezca. Y 4C sub 2 tiene que ser igual a 1. Entonces, despejando, obtengo este valor para C sub 2. Ok, yo ahora ya conozco C sub 1 y C sub 2. Lo sustituyo aquí en G. Ok, entonces me vengo y aquí ya vengo con el valor, sustituyendo ya el valor de C sub 1 y C sub 2, y esta que está aquí, ya con las constantes conocidas, es la solución fundamental. Es esa la función de Green. Entonces ahora, como en el caso anterior,
U de t va a venir dada por la convolución de la solución de Green con todo lo que yo dejé del lado derecho anteriormente. Es decir, con todo esto que está aquí. Va a entrar en convolución con eso. Ok, entonces aquí yo lo dejo planteado. Vuelvo a hacer distributiva. Distributiva aquí y distributiva aquí. Entonces ahora voy a calcular. Bueno, aquí me quedan planteadas. Ven que son 3 convoluciones las que salen. Así de forma rápida vemos que esta tiene una derivada, pero esta se la puede pasar a esta y queda delta de Dirac sola. Y luego sale la función sin alteración. Aquí de una vez yo lo puedo sacar porque es esta función, convolución con la delta de Dirac centrada en cero, va a salir igualita sin alteración. Y esta, sí me va a meter a la integral. Bien, entonces aquí yo calculo eso, primero esta, y luego aquí yo meto la integral, no sé qué, y me da esto. ¿Ok? Entonces fíjense que por la presencia de esas dos heaviside, cada una tiene una heaviside, entonces los intervalos de integración no me quedan tan feos. Si bien aquí sale algo por una integral por partes, no es tan complicado luego evaluarla, es bastante sencillo. Bien, entonces aquí, esta derivada en la delta de Dirac se la pasa a esto. Fíjense que esto es por propiedad, insisto, por propiedad de convolución. No es que esta le está pasando la derivada al argumento, nada de eso, y que salga un menos. No. Simplemente que la delta de Dirac le está pasando la derivada a la otra función involucrada en la convolución. ¿Ok? Entonces, bueno, le pasa la derivada de forma generalizada, yo calculo esto. Entonces, la derivada clásica, ¿quién va a ser? Derivada de seno coseno, sale este 4, se simplifica con este. ¿Tiene discontinuidad? A la izquierda vale 0, a la derecha seno de 0 es 0, no tiene discontinuidad. Entonces va a quedar la derivada clásica sola. Entonces ya calculé la derivada generalizada, convolución delta de Dirac, entonces sale esto sí solito sin alteración. Y la última convolución, como es solamente todo esto, convolución delta de Dirac, entonces es eso mismo, el resultado de la convolución, sin alterarlo. Ahora yo sustituyo el resultado de esas 3 convoluciones que me dieron, obtengo esto, entonces yo simplifico, veo que puedo simplificar y todo eso, y yo obtengo esto. Ese es U de t. Pero recordemos de nuevo que no es U de t la que a mí me están pidiendo, a mí me están pidiendo es omega de t. Pero yo dije que U de t era igual a omega de t por la Heaviside. Entonces quiere decir que omega de t va a ser igual a todo esto, solo que simplemente sin las Heaviside. Ay, perdón aquí. Sin las Heaviside. Entonces, ven, aquí igual con los mismos coeficientes, todo, pero sin las Heaviside. Entonces, otra vez vuelvo a recordar que para obtener aquí omega de t, Heaviside no se pasa dividiendo. Ella no se va a pasar dividiendo. Bien, entonces, dudas o comentarios que tengan. Ok, ya déjenme leer en el chat que sonó que hay una pregunta. Noeli, no tienes que hacer la demostración. Eso ya es teoría. Exacto, asúmelo. Tú lo puedes asumir, simplemente no lo tienes que demostrar. Porque ya eso es dado, pues que eso lo puedes asumir que la función de Green, entrando en convolución con quien yo dije que era f grande, va a ser igual al resultado de la ecuación que estamos resolviendo. No tienes que demostrarlo. En vez de usar h de x, podría usar h de menos x en la ecuación de enunciado. A ver, aquí arriba, te refieres, ¿no? Ay, ya, está muy bien. Ok.
Ok, ¿qué pasaría si aquí yo multiplicara por h de menos x? Sí me alteraría, porque eso, por lo menos el salto, me generaría al revés, o sea, con el signo contrario, o por lo menos en el caso anterior, ya no cumpliría con que estoy hallando una función causal, porque Heaviside de menos x, esa función es anticausal. Bueno, aquí no sale explícitamente, pero en los problemas suele decir eso. Ya no estaría consiguiendo una función causal, sino una anticausal. Entonces sí, tienen que estar pendientes con eso porque sí me alteraría. De nada. Exacto, porque por lo menos, por ejemplo, aquí, cuando yo estoy calculando esto, recuérdense que el salto es izquierda menos derecha. Entonces imaginemos que yo tengo Heaviside de menos x. En Heaviside de menos x, a la izquierda del cero es 1. Es decir, allí sería el valor de la función, ¿no? Que en este caso es 1 a la izquierda. Y a la derecha es 0, porque Heaviside a la derecha de 0, ella es 0. Entonces, cuando yo calcule este salto, me va a dar menos 1. Y yo sustituyo aquí, entonces ya ahí puedo ver la primera alteración que me haría en el problema. Ok, chévere, Noel. O Noeli. ¿Otra duda? Bueno, insisto, recuerda que esto es para ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, que tiene que dar, y luego cuando lo vean, pueden usar, no es que este problema se pierda, pueden usar este mismo problema con transformar de Laplace, y es un buen ejercicio porque llegar a la misma solución con ambos. Ok, bueno, entonces creo que no hay más dudas. De todas maneras, ustedes saben que me pueden escribir. Yo trato de responder lo más rápido que pueda. Nada, entonces, bueno, lo último que les quería comentar o hacer énfasis era que, bueno, que recordaran aquí lo de la ecuación auxiliar, porque busquen el caso, yo les pasé las fotos por el grupo, el caso en el que me da raíces, en el que el determinante me da 0. Busquen allí cómo yo expresaría entonces esta solución que está aquí. También, en este caso estamos haciendo solamente que aparezca hasta la derivada segunda. Es decir, que aquí aparecería hasta lambda cuadrado. Pero se puede dar el caso que me aparezca derivada tercera. Y entonces en la foto también yo les envié cómo quedaría la ecuación auxiliar, esta, en caso de que eso suceda. Y bueno, también estar pendiente, no confundirse, que en el paso inicial es donde yo multiplico por la Heaviside centrada en el punto donde me den las condiciones. Pero en la solución fundamental, cuando yo estoy buscando la función de Green, aquí, no importa donde me estén dando las condiciones, eso siempre va a ser Heaviside centrada en 0. Siempre, siempre. Entonces, cuando estén haciendo eso, por lo menos en los problemas, como como en el problema número 4, puede que no les suceda, no se les escape, porque bueno, aquí las condiciones estaban centradas en 0, entonces todas las Heaviside van a ser centradas en 0. Pero como en el problema 3, que las condiciones me las daban en 1, allí sí tienen que estar pendientes cuándo es que multiplican por cuál Heaviside. ¿Ok? Entonces, préstenle mucha atención a esa parte.
Bueno, entonces dicho esto, yo les voy a mandar el PDF por los grupos. Eh, bueno, en el caso de los que están con el profesor Navarro, ya saben. Bueno, y con el profesor Luis León, ¿dónde se los coloqué? A ver. Ah, que esto no lo quieren ver. No lo quieren, lo voy a rayar bastante. No lo quieren ver, no lo hagan. Y bueno, nada, muchachos, voy a dejar de grabar. A ver.